Era el día de mi cumpleaños número 64. Mi nuera levantó la voz frente a mis 5 nietos y le dijo a mi hijo: «Ya estoy harta. Tu madre viene aquí a comer, a ensuciarlo todo y a meterse en lo que no le importa. Que se regrese a su cuarto y nos deje vivir». El silencio que cayó sobre la mesa del comedor fue tan pesado que hasta la llama de las velitas del pastel pareció apagarse sola. Soy Consuelo. Tengo 64 años, manos callosas y una memoria que no olvida nada. Fui costurera durante 38 años. Empecé con una sola máquina Singer que mi mamá me heredó cuando me casé, y acabé siendo dueña de un pequeño taller en el centro de Tlalpan con 4 empleadas, 2 máquinas overlock y una plancha industrial que pesaba más que mi orgullo. Cuando mi esposo murió hace 12 años, no me quedé llorando en la cama. Me levanté al día siguiente, abrí el taller a las 7 de la mañana y seguí cortando tela. Así me enseñaron. Las mujeres de mi familia no sabemos lo que es rendirse. Conocemos el cansancio, conocemos la pérdida, pero la derrota es un lujo que nunca pudimos costear. Mi hijo Rodrigo es el menor de mis 3 hijos. Siempre fue el más callado, el más dócil, el que obedecía sin preguntar. Cuando se casó con mi nuera hace 9 años, yo celebré la boda con todo el gusto del mundo. Ella llegó con una sonrisa amplia y buenos modales. Le di mi bendición. Le regalé el ajuar completo, y cuando los 2 se quedaron sin trabajo durante la pandemia, les ofrecí instalarme en el cuarto de servicio de su casa para ayudarlos con los gastos y con los nietos mientras ellos se estabilizaban. Era mi casa también, en el fondo. Yo había dado el enganche. Lo que nadie sabía, ni mi hijo ni mi nuera, era exactamente cuánto había dado yo y bajo qué condiciones legales. Mi nuera fue cambiando despacio, como cambia el clima en temporada de lluvias, sin que te des cuenta hasta que ya estás empapada. Primero fue el detalle de que empezó a referirse a la casa como mi casa, cuando hablaba con las vecinas. Luego dejó de incluirme en las decisiones del hogar. Después comenzó a hacer comentarios pequeños frente a los nietos, cosas como que la abuela dejaba la cocina sucia o que la abuela tardaba mucho en el baño por las mañanas. Yo escuchaba y seguía doblando ropa o picando cebolla sin decir nada, porque veía los ojos de mis nietos observando todo, aprendiendo de cada reacción que yo tuviera. Ese domingo de octubre era mi cumpleaños. Mi hijo había dicho la semana anterior que haríamos un festejo sencillo en casa. Yo me levanté desde las 6 para preparar mole desde cero, el que me enseñó mi mamá, con 22 ingredientes y 4 horas de molido. Puse la mesa con el mantel bordado que yo misma había cosido hace 20 años. Acomodé flores de cempasúchil en el centro porque me gustan y porque en mi casa siempre las hubo. Cuando mi nuera bajó y vio la mesa, frunció el ceño y me preguntó quién le había dado permiso de usar su mantel. Le respondí con calma que era mi mantel, que yo lo había traído cuando llegué a vivir aquí. Frunció más el ceño y no dijo nada. Al mediodía llegaron mis otras 2 hijas con sus familias. La mesa estaba llena, los niños corrían por el jardín y el olor a mole llenaba toda la casa. Fue entonces cuando ocurrió. Mi nuera tomó a mi hijo del brazo en la cocina, pero su voz era tan fuerte que llegó hasta el comedor donde yo estaba sirviendo los platos. «Ya estoy harta, Rodrigo. Tu madre viene aquí a comer, a ensuciarlo todo y a meterse en lo que no le importa. Que se regrese a su cuarto y nos deje vivir». Mis 2 hijas mayores se miraron. Mis yernos bajaron la vista. Mis nietos dejaron de reír. El mayor, Sebastián, que tiene 16 años, me buscó con la mirada desde el otro lado de la mesa. Vi cómo apretaba la servilleta entre los dedos. Me quedé quieta un momento. Tenía la cuchara de madera en la mano todavía manchada de mole negro. Respiré por la nariz, despacio, igual que respiraba cuando una pieza de tela salía chueca y tenía que descoser 4 horas de trabajo sin perder la paciencia. Puse la cuchara sobre el plato del hornillo. Me limpié las manos con el delantal de cocina que traía puesto. Caminé al comedor. Me acerqué primero a Sebastián. Puse mi mano sobre su cabeza y le di un beso en el pelo. Luego pasé a la siguiente silla, donde estaba mi nieta Valeria. Le acaricié la mejilla. Uno por uno recorrí a los 5 nietos sin decir una sola palabra, dándole a cada uno un beso cargado de toda la calma que yo era capaz de reunir en ese momento. La más pequeña, que apenas tiene 4 años, me abrazó por la cintura y metió la cara en mi delantal. La sostuve un segundo, cerré los ojos
y luego me solté con cuidado. Fui a mi cuarto. Saqué de debajo de la cama una caja de cartón forrada con papel tapiz de florecitas que yo misma había pegado hace años. Era mi caja de documentos importantes. La abrí. Encontré el sobre amarillo que buscaba y lo puse dentro de mi bolsa de tela. Tomé mi rebozo azul marino del perchero. Salí de la habitación sin apagar la luz, sin cerrar la puerta de golpe, sin hacer ningún ruido que diera la impresión de que estaba alterada. Crucé el comedor. Mi hijo Rodrigo estaba parado en la entrada de la cocina con cara de no saber si hablar o quedarse callado. Me miró con esos ojos de niño chico que siempre me ha puesto cuando sabe que cometió un error y no sabe cómo repararlo. Le dije en voz baja, sin que me temblara la voz, que cuando terminara de comer me buscara en el jardín, que teníamos que hablar de algo importante. Él asintió sin decir nada. Salí por la puerta trasera. El jardín estaba tibio con el sol de octubre. Me senté en la banca de madera junto a la bugambilia que yo misma había plantado cuando llegué a vivir aquí 4 años atrás. Saqué el sobre amarillo de mi bolsa y lo puse sobre mis rodillas. Esperé. Media hora después, mi hijo salió al jardín con 2 tazas de café. Me ofreció una. Yo la acepté. Se sentó a mi lado y durante un momento los dos miramos las bugambilias sin hablar. «Mamá, lo que dijo no estuvo bien», empezó él. «Yo le voy a llamar la atención». Lo interrumpí con una mano levantada. No necesitaba su regaño a su esposa. Necesitaba que prestara atención. Abrí el sobre amarillo. Saqué 3 hojas dobladas en 4 partes y las extendí sobre mis rodillas. Mi hijo reconoció el papel membretado del notario en la parte superior. Comenzó a leer. La primera hoja era la escritura de la casa, actualizada y con sello vigente. El nombre que aparecía como copropietaria, con un 40% de la propiedad, no era el de mi hijo, era el mío. Cuando di el enganche, hace 9 años, no lo di como regalo ni como préstamo informal. Lo di como aportación legal documentada, con asesoría de un licenciado amigo de la familia, en una notaría del centro de la ciudad. Mi hijo en ese momento tenía prisa por cerrar el trato y firmó sin leer completo. Yo sí leí. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Vi cómo tragaba saliva. «Mamá, yo no sabía qué». «Lo sé», le dije. «Por eso te lo estoy mostrando ahora». No había enojo en mi voz, solo la frialdad de quien lleva años sabiendo algo que aún no ha tenido que usar. La segunda hoja era más reciente. Era una carta notariada, redactada 3 semanas antes de ese domingo, en la que yo notificaba formalmente mi intención de ejercer mis derechos como copropietaria, lo cual incluía el uso pleno de los espacios comunes, y el derecho a permanecer en la propiedad sin condiciones ni restricciones impuestas por ninguno de los otros ocupantes. Si alguien quería modificar esa situación, tendría que hacerlo por la vía legal, lo cual tomaría tiempo, dinero, y un juicio que ninguno de los 2 lados ganaría fácilmente. Mi hijo cerró los ojos un momento. «¿Desde cuándo tenías esto preparado?» «Desde hace 3 semanas», respondí. «Pero llevo 4 años esperando que no fuera necesario usarlo». Nos quedamos callados otro rato. Terminé mi café. Mi hijo no tocó el suyo. «¿Qué quieres que haga, mamá?» «Por ahora, nada», le dije guardando las hojas de vuelta en el sobre. «Quiero que sepas que existen. Y quiero que le hagas saber a tu esposa que esta casa no es solo suya». Me levanté de la banca, me acomodé el rebozo y entré a la casa. El mole seguía caliente. Serví los platos como si nada hubiera pasado. Lo que vino después fue una guerra de nervios silenciosa que duró exactamente 28 días. Mi nuera no me confrontó directamente después de esa tarde. Era demasiado inteligente para eso. Pero empezó a hacer cosas pequeñas, del tipo que son difíciles de señalar sin parecer que una está exagerando. Una mañana encontré que habían cambiado el horario del boiler, y ahora el agua caliente llegaba solo entre las 7 y las 8 de la mañana, horario en que ella usaba el baño principal. Cuando yo quería bañarme a las 9, el agua salía helada. No dije nada. Compré una tetera eléctrica, la llené cada noche, y por las mañanas me bañaba con el agua que yo misma calentaba como se hacía antes en los jacales de mi pueblo. Otro día, noté que habían movido mis cosas de la alacena de la cocina a un cajón pequeño en el fondo, apiladas sin orden, mis especias mezcladas con tapas de botes sin dueño y bolsas de plástico usadas. No dije nada. Compré una canasta de mimbre,
Acomodé todas mis cosas dentro y la puse sobre el mueble de mi cuarto. A partir de ese día, cocinaba con mi canasta en el brazo. Mi nuera empezó a hablar de remodelar el cuarto de servicio. Le comentó a mi hijo en la cena, lo suficientemente fuerte para que yo escuchara desde la sala, que quería convertirlo en un cuarto de estudio para los niños, y que quizás sería buena idea que la abuela buscara un lugar más cómodo para vivir, que había casas de retiro muy bonitas por Coyoacán. Yo estaba tejiendo en la sala. No levanté la vista del tejido. Esa noche, después de que todos se durmieron, abrí mi libreta de pasta dura color vino que uso para mis cuentas personales. Repasé mis números. Tenía ahorros suficientes para vivir con tranquilidad varios años sin depender de nadie. Tenía el 40% de una propiedad valuada en más de 3 millones de pesos. Tenía un abogado con quien había hablado 3 semanas antes de la fiesta de cumpleaños. Y tenía paciencia, que es el recurso que más abunda cuando una ha pasado décadas descosiendo costuras equivocadas sin perder la calma. Anoté en la libreta las acciones que tenía pendientes. La primera era hablar con Sebastián. Lo busqué al día siguiente, un martes por la tarde, cuando mi nuera había ido al súper y mi hijo estaba en el trabajo. Sebastián llegó del colegio, y lo esperé en la cocina con 2 tazas de té de canela y un plato de galletas de avena que yo había horneado esa mañana. Cuando me vio sentada allí, sonrió de medio lado, el mismo gesto de su papá cuando era chico. Le expliqué la situación sin rodeos. Le mostré los documentos. Le hablé del 40%, de la carta notariada, del licenciado. Sebastián escuchaba comiendo su galleta, asintiendo despacio, con esa seriedad de los adolescentes que han madurado más rápido de lo que deberían. El otro día intentó convencer a mis hermanos de que la abuela se quería ir a vivir a otro lado. Me dijo bajando la voz. Les dijo que tú misma lo habías pedido. No me sorprendió. Los cobardes siempre trabajan sobre la percepción de los demás antes de actuar. Le pedí a Sebastián que fuera mis ojos dentro de la casa, no para espiar, sino para avisarme si su mamá intentaba alterar algo de la propiedad, mover documentos, cambiar cerraduras o presionar a los niños más chicos. Mi nieto me puso su mano grande sobre la mía mano arrugada y me dijo que contara con él. Los días siguientes la tensión en la casa era como el hilo de nylon cuando está a punto de tronar, invisible pero tenso. Mi nuera dejó de saludarme por las mañanas. Empezó a hacer los planes familiares del fin de semana sin mencionarme, y cuando yo aparecía en la sala o en el jardín, el volumen de su conversación bajaba hasta hacerse inaudible. Yo mantuve mi rutina con exactitud quirúrgica. Me levantaba a las 6, preparaba mi café, salía al jardín a regar mis plantas, leía el periódico en la banca de la bugambilia, cocinaba para mí sin hacer ruido. Dejaba la cocina más limpia de lo que la encontraba y me retiraba a mi cuarto a la hora que me daba la gana. Cada acción era deliberada. Cada movimiento decía, sin palabras, que yo no tenía ninguna prisa y que esa casa no me incomodaba lo más mínimo. Fue un miércoles de la 3ª semana cuando llegó la escalada. Sebastián tocó a mi puerta a las 10 de la noche. Entró con cara de quien trae una noticia que no quería tener que dar. Oí que están hablando de contratar a un abogado, me dijo sentándose en el borde de la cama. Mi mamá dice que va a buscar la manera de que te quiten el porcentaje porque supuestamente no firmaste ningún contrato formal. Dice que solo tienes una copia y que esas cosas no sirven. Le sonreí. Saqué de mi caja de cartón con papel tapiz de florecitas un folder de plástico verde. Adentro había 4 copias certificadas de la escritura, el registro ante el catastro de la delegación y una carta del licenciado con fecha y número de expediente. Todo en regla, todo vigente. Sebastián abrió los ojos. Abuela, ¿cuándo hiciste todo esto? Fui a la notaría el mismo mes que llegué a vivir aquí, respondí. Cuando una trabaja sola toda su vida, aprende a no dejar nada a la buena fe. Mi nieto se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que me llegó al centro del pecho. Me dijo que de grande quería ser como yo, no como su papá, que siempre se quedaba callado esperando que todo se resolviera solo, como yo. Le di un abrazo, lo mandé a dormir, y me quedé sentada en mi cama con el folder verde sobre las rodillas, escuchando el silencio de la casa. El día 28 llegó un sábado con viento frío del norte y un cielo encapotado que prometía lluvia.
Yo estaba en el jardín podando el rosal cuando escuché la voz de mi nuera adentro de la casa, acelerada, con ese tono que adquiere la gente cuando cree que está a punto de ganar algo. Estaba hablando por teléfono. Sus palabras llegaban en fragmentos a través de la ventana entreabierta. Ya hablé con el licenciado, y dice que esos documentos no tienen validez si no se registraron bien. Sí, que ella misma firmó sin entender lo que firmaba. No va a ir a ningún juzgado. ¿Tú crees que esa señora va a meterse en un pleito legal a su edad? Dejé la tijera de podar sobre la maceta. Me quité los guantes de jardinería despacio. Me limpié las manos en el delantal. Entré a la casa. Mi nuera estaba en la sala, de espaldas a mí. Colgó el teléfono cuando escuchó mis pasos. Se giró. Al verme, intentó componer la expresión. Consuelo. Yo. Siéntese, le dije señalando el sillón. Algo en mi tono la detuvo. Se sentó. Fui a mi cuarto, tomé la caja de cartón de florecitas y la traje a la sala. La puse sobre la mesita de centro. La abrí. Saqué el folder verde con las 4 copias certificadas, el registro catastral y la carta del licenciado. Las puse sobre la mesa una por una, como quien pone las cartas de una mano ganadora. Mi nuera miraba los papeles con los ojos muy abiertos. Estos documentos fueron registrados ante el catastro de Tlalpan hace 4 años, 3 semanas después de que llegué a esta casa, dije sin levantar la voz. El licenciado Fuentes, que los redactó, tiene su propio expediente en la notaría número 47 del centro. Si su abogado quiere verificarlo, el número de escritura está en la esquina inferior derecha. Ella no dijo nada. Hay algo más que usted no sabe, continué, sacando una segunda hoja del folder. Era una carta reciente, firmada también por el licenciado Fuentes, en la que se hacía constar que yo había ejercido formalmente mi derecho de preferencia sobre la propiedad en caso de venta o cesión y que cualquier modificación a la situación legal del inmueble requería mi consentimiento explícito y notariado. Hace 3 semanas, dije apoyando la carta sobre la mesa, cuando usted le dijo a mi hijo que yo era un estorbo en esta casa, fui a ver al licenciado y registré este documento. No lo hice con enojo. Lo hice porque en 38 años de trabajo aprendí que la única forma de que una mujer esté segura es cuando sus derechos están en papel, firmados y sellados. El silencio en la sala era absoluto. Se escuchaba el viento golpear la ventana. Mi nuera tragó saliva. Vi cómo sus manos se apretaban sobre sus propias rodillas. Consuelo, mira, quizás yo me expresé mal ese día. Estaba estresada y no vine a escuchar una disculpa. La interrumpí con suavidad. Vine a que quedara claro, de una vez y para siempre, quién es copropietaria de esta casa y cuáles son mis derechos dentro de ella. Eso es todo. Me levanté. Guardé los documentos en el folder en la caja bajo mi brazo. Justo en ese momento llegó mi hijo por la puerta principal con una bolsa del mandado. Nos miró a las dos, captó el ambiente y dejó la bolsa en el piso sin preguntar nada. Fue Sebastián quien habló primero. Bajó las escaleras y se paró junto a mí con los brazos cruzados y la espalda recta. «Papá», dijo mi nieto mirando a mi hijo directo a los ojos, «la abuela tiene razón en todo lo que acaba de decir, y creo que tú lo sabes». Mi hijo Rodrigo miró a su esposa, luego me miró a mí, luego volvió a mirar a su esposa, y por primera vez en 4 años, o quizás en 9, abrió la boca y habló sin esperar a ver de qué lado soplaba el viento. «Consuelo tiene 40% de esta casa porque ella puso el dinero para comprarla», dijo en voz firme. «Eso no cambia, nada de eso cambia». Mi nuera cerró los ojos. Supe que estaba haciendo el cálculo que hacen las personas cuando se dan cuenta de que perdieron una batalla que creían ganada. No dijo más. Se levantó, recogió su teléfono de la mesa y subió al cuarto. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta, todavía con el aire del hombre que acaba de decir algo que debería haber dicho hace años y no sabe bien qué hacer con ese peso nuevo encima. «¿Quieres un café, hijo?», le pregunté. Asintió. Fui a la cocina, puse el agua a hervir y saqué mi canasta de mimbre con mis cosas. Sebastián apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa discreta y se sentó en el banco junto a la estufa, igual que hacía cuando era chico y me veía amasar. Mi hijo tomó el café sentado a la mesa del comedor. Nadie habló mucho. A veces las cosas importantes no necesitan palabras.
solo necesitan que alguien haya tenido el valor de decirlas una vez. Lo que vino después no fue una transformación instantánea ni una reconciliación de telenovela. Fue más lento que eso y más verdadero. Mi nuera bajó a la cena esa noche con los ojos algo hinchados y la mandíbula tensa, pero bajó. Sirvió los platos sin comentarios. Yo comí en mi lugar de siempre, junto a la ventana, y le conté a los nietos un cuento de cuando era chica, y mi mamá vendía tamales en la calle cada noche de diciembre. Los niños me escucharon con la boca abierta. Hasta la pequeña se quedó quieta, que es raro en ella. Mi nuera no dijo nada durante la cena, pero tampoco dijo nada cuando serví el agua, ni cuando le di una naranja pelada a la niña pequeña sin pedirle permiso. Durante las semanas siguientes, la casa fue acomodando su propio equilibrio nuevo, como las prendas después de un buen lavado. Un poco diferente a como estaban antes, pero sin arrugas. Rodrigo empezó a incluirme en las conversaciones sobre la casa. Me preguntaba si me parecía bien cambiar la reja del jardín, si quería que movieran mi cuarto al piso de arriba donde hay más luz. Le dije que no era necesario, que mi cuarto estaba bien, pero agradecí que preguntara. Mi nuera tardó más. Pero un domingo de noviembre, mientras yo estaba en la cocina haciendo arroz con leche, entró sin anunciarse y se quedó parada junto a la estufa, mirando cómo movía la cuchara. Le dije que si quería aprender la receta, que jalara una silla. Se quedó callada un momento. Luego jaló la silla. No nos hicimos amigas esa tarde. No me pidió perdón y yo no se lo pedí que lo hiciera, pero aprendió la cantidad exacta de canela y azúcar que lleva el arroz con leche, y cuando lo sirvió en los platos, lo hizo con una concentración que me pareció honesta. Sebastián siguió siendo mi cómplice callado. Cada mañana, antes de irse al colegio, pasaba por el jardín y me decía: «Buenos días, abuela», con esa voz que ya empieza a sonar a hombre. Yo le respondía lo mismo, y le daba una galleta de avena envuelta en servilleta para el recreo. Un martes de diciembre fui a ver al licenciado Fuentes para actualizar mis documentos. Le llevé de regalo un frasco de mermelada de guayaba que yo había preparado. Me miró por encima de sus lentes y me dijo que pocas clientas llegaban tan bien preparadas como yo. Le contesté que las mujeres que aprendemos a cortar tela, también aprendemos a medir antes de cortar. De regreso en el microbús, con mi caja de florecitas sobre las rodillas, miré por la ventana las calles del barrio. Los puestos de tamales ya estaban instalados en las esquinas, anunciando las posadas. El olor a ponche y a carbón entraba por la ventanilla entreabierta. Pensé en mi mamá, que vendió tamales 30 navidades seguidas para pagar la escuela de sus hijos sin pedirle nada a nadie. Pensé en mi máquina Singer heredada, que todavía guardo en el cuarto aunque ya no coso para vender. Pensé en los 38 años de hilo, aguja y tela que me habían dado el dinero del enganche de esa casa, el dinero de los ahorros en la libreta de pasta vino, el dinero que usé para pagar al licenciado y para nunca, nunca depender del humor de otra persona para saber si tenía derecho a estar donde estoy. Esa noche, después de la cena, me quedé un rato en el jardín con mi té. La bugambilia estaba cargada de flores rosas a pesar del frío. La había plantado yo el primer mes que llegué, cuando todavía nadie me había dicho nada, pero yo ya sabía que tenía que echar raíces en ese suelo antes de que alguien intentara arrancármelas. Escuché pasos en el jardín. Era la niña pequeña, que se había escapado del cuarto con su cobijita arrastrando. Me trepó al regazo sin pedir permiso. Metió la cara en mi rebozo y se quedó quieta. La sostuve con los dos brazos, sintiéndola respirar. A veces la victoria no llega con ningún sonido dramático. No hay portazo ni papel tembloroso en las manos de nadie. Llega así, en silencio, con olor a bugambilia y el peso tibio de una nieta dormida encima. Mientras una tiene los documentos en regla, la cocina limpia y la espalda recta. Las mujeres que hemos trabajado de sol a sol no envejecemos de la misma manera que el resto. Nos ponemos más firmes, como la tela que ha pasado por muchos lavados y ya no se encoge. Lo que muchos confunden con mansedumbre en nosotras no es debilidad, es la paciencia de quien sabe exactamente cuándo apretar el hilo y cuándo soltarlo. Mi nuera cometió el error que cometen todos los que subestiman a una mujer que ha callado demasiado tiempo. Creyó que mi silencio era ignorancia. No entendió que era cálculo. No entendió que las mujeres como yo no guardamos los documentos importantes en cajones prestados. Los guardamos en cajas propias,
bien cerradas, esperando el momento exacto en que vayan a ser necesarios. Y ese momento siempre llega.